La doctrina sana es fundamental para nuestra Iglesia, ya que nos protege de falsos maestros y mantiene la pureza del Evangelio. Es esencial para que los cristianos crezcan en fe y en el conocimiento de Dios. Los principios de una doctrina sana deben estar basados en la Biblia, ser enseñados por líderes autorizados y presentados de manera clara y comprensible. Además, deben ser impartidos con amor y paciencia, reflejando el carácter de Cristo. Hago un llamado a todos los cristianos a comprometerse con esta doctrina. Debemos estar dispuestos a escuchar y aprender de otros, enfrentar diferentes ideas con humildad y valentía, y defender nuestra fe contra quienes intentan distorsionarla. Al hacerlo, fortaleceremos nuestra relación con Dios y construiremos una iglesia más unida y fiel a su verdad. Que Dios nos guíe en este camino de crecimiento y fidelidad. Amén. Pastor Miguel Núñez, su enseñanza sobre la importancia de una doctrina sana fue verdaderamente inspiradora. La claridad y profundidad con la que presentó los principios bíblicos nos motivaron a fortalecer nuestra fe y a proteger nuestra iglesia de falsos maestros. Agradecemos su dedicación y sabiduría, que nos guían hacia una comunidad más unida y fiel a la verdad de Dios. Que Dios continúe bendiciendo su ministerio y le dé aún más sabiduría para seguir edificándonos. Bueno, verdaderamente es un gozo y un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios y oyendo testimonios y escuchando el hambre, por así decirlo, del corazón y de la mente de algunos de ustedes que se nos han acercado. Sin lugar a dudas que Dios está haciendo algo en el mundo hispanoparlante y poder estar vivo y verlo ya de por sí es un gran privilegio. Vamos a orar y presentarnos delante de Dios antes de comenzar una vez más. Padre, nosotros estamos aquí porque nosotros hemos creído en tu palabra. Nosotros estamos aquí porque tú nos has llamado a ser altoparlantes de lo que tú has revelado. Algunos de nosotros hemos estado en múltiples conferencias, algunos como predicadores, otros hemos estado como predicados, pero no permita que esta sea una conferencia más. Nosotros hemos venido a tener un encuentro con el Dios viviente por medio de tu palabra. Señor, gracias que tú viniste a llevarnos de la vergüenza hasta la gloria, pero eso te costó a ti venir de la gloria a la vergüenza. Nosotros te pedimos que tú puedas iluminar la mente y el corazón de cada uno de nosotros, comenzando con la persona que predica. Yo te pido que tú no lo dejes solo, que no lo dejes desviar. Tú sabes que en su humanidad Él es capaz de hacerlo, pero te pido, Dios, que tú, por medio de tu Espíritu, cuides de tu palabra y cuides de lo que ha de ser dicho en cada momento, en cada ocasión, para que lo que pueda salir de mis labios pueda ser de gloria a tu Hijo, y que cada uno de nosotros pueda salir de aquí con una mejor imagen del Dios que nos dio la revelación. En el nombre precioso de aquel que derramó sangre por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, se me ha pedido que hable acerca de la necesidad absoluta de la doctrina en la iglesia de nuestros días. Yo creo que eso ha sido una necesidad, o es una necesidad de nuestros días, pero ha sido una necesidad a lo largo de todos los tiempos. Lo fue en el tiempo de Pablo aún. Si nosotros recordamos cómo Pablo escribió a la iglesia de Corinto, por ejemplo, y le dijo que él había ido a ellos en primer lugar a predicar a Cristo y a este crucificado. La pasión con la que Pablo está hablando en ese momento o escribiendo nos deja ver que había gente que no lo estaba haciendo. Pablo le escribe a los Gálatas y entonces le advierte de la necesidad de no regresar a las obras de la ley. Pablo luego le escribe a la iglesia en Colosa y le dice que no permita que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Y nosotros como que comenzamos a tener la idea de que el tiempo de la iglesia pristina como quizás no ha existido nunca. Siempre han habido ataques contra la doctrina del Señor Jesucristo. Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y le dice que hay gente allí que es enemiga de la cruz y que estaba predicando a Cristo por ambición
personal. Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice que hay algunos que andan predicando que el día del Señor ya había llegado, como si ellos hubiesen enviado alguna carta, hubiesen enviado algún otro mensaje con alguna otra persona. Y luego le escribe a Timoteo y de manera reiterativa le hace referencia a la necesidad de guardar la doctrina. De hecho, la necesidad de guardar la sana doctrina es tan imperante que en un momento dado Pablo tiene que corregir, de hecho reprender al apóstol Pedro, porque él había comenzado a comportarse de una manera que no estaba conforme o que no era conforme al evangelio, y tuvo que hacer eso públicamente porque el evangelio estaba en juego, porque él había comenzado a desviar a otros líderes. Bernabé había ido con él en esa dirección. Lo cierto es que Dios ha revelado de múltiples formas que la doctrina importa, como dice el pastor Piper en uno de sus libros más recientes. Pero el primer ataque contra la doctrina de Dios ocurrió muy tempranamente en el jardín del Edén, cuando la serpiente le vende la idea a Adán y Eva que realmente lo que Dios había revelado no lo había revelado, que lo que ellos habían entendido había sido una distorsión de lo que realmente Dios estaba tratando de comunicarle. Y esa es la manera como Satanás siempre ha obrado, cambiando la verdad por la mentira, porque ese es el origen de la idolatría. Cuando nosotros cambiamos la verdad por la mentira, nosotros terminamos como criatura adorando, o terminamos adorando a la criatura en vez del creador. Romanos 1:25. Ese es el origen de cada ídolo que tú y yo hemos erigido en el corazón. Hemos tomado una mentira que el mundo nos vende y la hemos cambiado por la verdad, y luego hemos formado una teología funcional alrededor de ese ídolo. Satanás es el padre de cada mentira y es el padre de cada falso maestro. Por eso él se disfraza como ángel de luz, y por tanto no es extraño que sus seguidores o servidores se disfracen como servidores de justicia. Eso ha sido siempre la realidad. Ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo difícil justamente porque los falsos maestros proliferan y los verdaderos maestros están en gran necesidad. Pero este es un tiempo como que se vio venir. Al final del siglo XIX, el fundador de la Armada Nacional de Salvación, el general Booth, escribió, escucha, el mayor peligro del siglo XX, que ya pasó, el mayor peligro del siglo XX será religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y el cielo sin el infierno. Ese tiempo llegó. Esto no surgió de la nada, esto es algo que se vio venir, que se aproximaba, y poco a poco voces se fueron levantando. En la década de 1990, el pastor John MacArthur decía, en todos mis estudios todavía no he visto una sociedad occidental donde los bancos estén tan llenos y los sermones tan vacíos. Wow. Uno pensaría que debía ser al revés, los sermones bien llenos, que tendríamos necesidad de llenar los bancos. No, la falsa doctrina se ha encargado de llenarlos. Y con esta introducción, entonces, que nosotros tenemos una idea de la importancia de este tema, yo quiero leer una porción de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, su segunda carta, de hecho, comenzando en el capítulo 1 y desde el versículo 13 al 18, para que tú puedas ver desde ya la necesidad que Pablo vio de que Timoteo, su discípulo más joven, pudiera entender el peso que tiene guardar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Concede al Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuve en Roma me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar la misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Déjame darte un poco de contexto de estas palabras, porque en el desarrollo de este contexto de estas palabras que acabo de leer,
tú puedes ver la necesidad que tú y yo tenemos de unir la doctrina de Cristo Jesús a nuestras propias vidas. De tal manera que si seguimos el ejemplo de Pablo, nosotros podamos decir, como Pablo dice y escribe varias veces cuando se refiere al evangelio, habla de mi evangelio. Él sabe que es el evangelio de Cristo, pero él se ha apropiado del evangelio. Él ha hecho una cosa tal de esta doctrina del evangelio de Jesús que él puede ahora decir, es el evangelio de Cristo Jesús, pero es también mi evangelio. Yo tengo que unir la doctrina a mi propia vida, de tal manera que yo pueda estar listo en el día de mañana, si es necesario, de dar la vida por la doctrina que se unió a mí. Escucha esta primera parte. Esta es una porción que pertenece a la segunda carta de Pablo a Timoteo, como nosotros dijimos. Timoteo presumiblemente todavía estaba en Éfeso en el ejercicio de sus funciones pastorales, y se cree que Pablo escribió esta carta desde una prisión en Roma. Ya Pablo había estado en una prisión, había estado, como es descrito en Hechos capítulo 28, en prisión domiciliar, donde él tenía la libertad de recibir personas que venían a visitarlo y donde él pudo predicar la palabra de Dios sin ningún estorbo. Pero entendemos que Pablo fue liberado y que otra vez fue encarcelado, y ahora él está en Roma tras los barrotes, y él ha escrito algunas cartas. Esta es una carta final, este es el testamento de Pablo, esta es su despedida. Y yo creo que si tú tienes la despedida de una persona tan importante como el apóstol, tú puedes entonces darle mayor importancia a lo que él escribió en sus últimos días, sus últimas horas, a su discípulo más cercano. En 2:9 Pablo le habla a Timoteo de que él estaba bajo encarcelamiento, pero que la palabra no estaba presa. Y el hecho de que la palabra estuviera corriendo, a pesar de que Pablo estaba detrás de los barrotes, llenaba a Pablo de mucho regocijo. Este era un hombre que estaba dispuesto a pagar el precio que fuera necesario por ver el evangelio correr. Y si Latinoamérica va a haber una reforma, tiene que verla, o se tendrá que ser vista a través de hombres que prediquen con la misma convicción y la misma pasión y la misma dedicación. En 4:6 Pablo menciona que él está listo para ser derramado como una ofrenda de libación, y que el tiempo de su partida estaba cerca. Él está consciente de que no me queda mucho tiempo, pero hay algunas cosas, Timoteo, que yo necesito que tú aprendas, que tú recuerdes, que nunca olvides, aún después que yo haya muerto. Y por eso que esto tiene importancia. Y yo menciono esto porque Pablo está anticipando una muerte, como ya mencioné, muy cercana, y esta carta se convierte en una carta muy personal, por un lado, porque él le habla de cosas a Timoteo que tienen que ver con su vida pasada, y le recuerda de la fe que había habitado en su abuela Loida y en su madre Eunice. Y es como, Timoteo, yo te voy a hablar de cosas que ya estaban en tus generaciones anteriores. Él está tratando de animar a Timoteo a que preste atención a lo que él está a punto de decir. De manera que esto es una carta personal, pero es una carta también intensa. Cuando tú la lees de principio a fin, de una sola sentada, como decimos, es una carta intensa, es una carta final. Estas son sus últimas palabras. Y la carta, como ya mencioné, es personal, porque aquí hay algunas cosas personales mencionadas a Timoteo, pero es una carta intensa porque tú puedes ver las palabras de Pablo tomando intensidad en la medida que él está escribiendo. Su partida está cerca. Es una carta final porque ya no habrá una tercera de Timoteo. Ya no va a haber otra carta a ningún otro después que esta haya llegado. Este es el testamento de Pablo. Y en términos humanos y relativos, Pablo estaba dejando el evangelio en manos de Timoteo. Pudiéramos decir, no, pastor, el evangelio siempre ha estado en manos de Dios. Yo sé, pero en términos humanos y relativos, Pablo estaba dejando el evangelio en las manos de Timoteo, y él quiere que Timoteo entienda la responsabilidad con la cual está siendo dejado. En el versículo 6, todo esto es parte como de ese contexto de lo que Pablo le va a comunicar. En el versículo 6, él le habla de que avive el fuego que está en ti, que fue depositado en ti por medio de la imposición de las manos. Tú necesitas eso, Timoteo. Tú no puedes predicar este evangelio con un fuego que se está apagando. Avívalo. En el versículo 8, Pablo le dice a Timoteo que él no se avergüence, que no se avergüence del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, prisionero suyo.
Es cierto que estoy en prisión, pero no te avergüences de eso, porque yo estoy en prisión, porque yo he proclamado el Evangelio de Jesucristo. Si no te avergüenzas de Él, no te debes avergonzar de mis cadenas, porque el día que te toque a ti, tampoco te debes tú avergonzar de tus cadenas tampoco. Tú tienes que sufrir aflicción junto conmigo. Pastores, amados, hermanos, tú y yo tenemos que sufrir aflicción por causa del Evangelio. Versículo 12 entonces, que es el versículo anterior a donde yo comencé a leer, Pablo le dice que él mismo no se avergüenza porque él sabe en quién ha creído. Tú puedes ver entonces, como yo te decía, que las palabras de Pablo van adquiriendo momento, intensidad, altura. Y uno como que va sintiendo lo personal de la carta, lo intenso de la carta, lo final de la carta. Entonces tú puedes ver mejor ahora, viendo el contexto, ciertamente Pablo ha unido la doctrina a su vida. Él está dispuesto a morir por esto que él ha creído. Yo quiero que tú veas ahora, habiendo visto esa necesidad de unir tu vida a la doctrina, la urgencia, el sentido de urgencia requerido para guardar la doctrina que se nos ha entregado. En el versículo 12, que es el versículo anterior al texto que yo leí, Pablo dice, yo sé en quién he creído. El énfasis ahí es en quién he creído. Y Él es capaz de guardar aquello que yo le he entregado, mi vida, mi salvación. Dios puede hacer eso. Pero cuando Él pasa al próximo versículo, en el versículo 13, Pablo le habla de lo que he creído. Y esa es la importancia. En el 12 es en quién he creído, en el 13 es en lo que he creído. Y tú también, Timoteo. Es importante que tú puedas tener confianza en quién has creído, pero también es importante que tú y yo tengamos confianza en lo que hemos creído. Y el texto que leí del versículo 13 al 18, ese texto comienza con dos imperativos. En el versículo 13, retén. No es una opción, no es una sugerencia, es un imperativo, es una orden, es un mandato. Y el segundo, en el próximo versículo 14, guarda. Retén y guarda. Estas dos palabras nos expresan, nos dejan ver la preocupación del apóstol Pablo por la preservación de la doctrina del Evangelio. El deseo de este maestro veterano de que su discípulo Timoteo no se vaya a desviar, de que él no se vaya a torcer, que no se vaya a perder en el camino. Tú casi puedes oír los latidos acelerados del apóstol, del corazón del apóstol, si me permite la expresión. Versículo 13, retén la norma de las sanas palabras. Algunas traducciones dicen de la sana doctrina que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Cuando yo hablo de que tú casi puedes oír los latidos de Pablo acelerado, yo no estoy hablando de una taquicardia fruto del temor de que su muerte se acerca. Yo estoy hablando de una taquicardia doctrinal que Pablo tiene. Él está preocupado, él está pensando, Timoteo como joven, como alguien que no está viviendo en un momento dado el don que se fue depositado en él. Él va a ser capaz de guardar este tesoro del cual yo le estoy hablando. Pablo ha avanzado en edad, él ha visto a mucha gente que ha comenzado bien y no ha terminado bien. Él ha estado con gente que estuvo con él en un momento dado y que luego le dio la espalda, que lo traicionó, que se fue al mundo. Pablo está consciente de esos peligros, él está consciente de que a cualquiera de nosotros le pudiera pasar algo similar. Hace un par de días nosotros leímos en la prensa, en las redes sociales, que Billy Graham había muerto. Escucha, en el año 1945 había 3 evangelistas principales muy conocidos: Billy Graham, Chuck Templeton y Brown Clifford. De los 3, el que menos prometía era Billy Graham. De hecho, la novia de su vida, Emily, lo dejó justamente porque él no prometía gran cosa. ¿Qué pasó con ellos? En 1950 Templeton dejó el ministerio y dejó de creer las doctrinas que antes había abrazado. Quizás el más famoso de los 3. 4 años después, 1954, Clifford perdió su familia, el ministerio, su salud y finalmente su vida. Murió de una cirrosis alcohólica, negando con su vida lo que había afirmado con sus labios.
Porque frecuentemente nosotros tenemos una teología cerebral, confesional, que es más ortodoxa que la teología funcional con la que vivimos. Pero al final la teología funcional es la que yo creo, la teología con la que yo vivo. Esos dos ejemplos nos sirven para recordar que no solamente es importante guardar la doctrina, el carácter es tan importante como lo otro, porque el carácter debe adornar esa doctrina. Y una de mis cargas hoy en día es que con frecuencia escucho, leo el énfasis que estamos haciendo correctamente en la necesidad de una sana doctrina, pero no hay un énfasis similar en la necesidad de un sano carácter. Pablo le habla a los ancianos de Éfeso cuando los llama a la ciudad de Mileto. Él no podía llegar allá y mencionamos algo de eso esta mañana, y que él le dice: guardaos de vosotros, cuidad de vosotros y de la grey, pero primero de vosotros. Cuidad del testimonio, porque tu testimonio es lo que va a adornar tu doctrina. Además, si tu testimonio no respalda tu doctrina, la gente no va a creer tu doctrina. Timoteo, retén la norma de las sanas palabras. El llamado es a retener, a no dejar ir. De hecho, en el lenguaje original da la impresión como que es de cerrar el puño sobre aquello que ha sido colocado en tus manos. Cierra el puño, Timoteo, sobre lo que se ha depositado, y guarda, retén la norma de las sanas palabras. Me gusta la traducción de la Nueva Traducción Viviente que dice: aférrate al modelo de la sana enseñanza. Aférrate, aprieta eso, Timoteo, al modelo de la sana enseñanza. Escucha cómo Pablo continúa a lo largo de diferentes pasajes, ayudándonos a entender que ciertamente esto que él está comunicando a Timoteo en sus últimos días, esto no era simplemente un deseo, una sugerencia, un buen sentir. No, él tiene una preocupación que tú lo notas a lo largo de diferentes pasajes, en diferentes porciones de la palabra. Escucha cuando él escribe a la iglesia de Tesalónica, una iglesia extraordinaria. Para mí la mejor iglesia del Nuevo Testamento en cuanto a lo que se dice es esa iglesia. En la segunda carta, en 2:15, le dice: conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Conservar, eso es lo mismo que le está diciendo a Timoteo. Retén, consérvalas. En la primera carta a su discípulo Timoteo, nosotros estamos en la segunda, pero en la primera carta, en 4:6, Pablo le dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí está la palabra doctrina otra vez. Y hoy en día tenemos una iglesia que muchas veces dice: no, a mí no me gusta que me hablen de doctrina. Si no quieres que te hable de doctrina, no te puedo hablar de nada. Porque la palabra doctrina, básicamente didascalia, es enseñanza. De manera que cuando yo digo que Cristo resucitó al tercer día, eso es una doctrina. Que Cristo se encarnó, eso es una doctrina. Que Cristo es Señor, eso es una doctrina. Si no quiere doctrina, hablemos de pelota, de béisbol. Pero tengo que hablarte de doctrina. Tito 1:9, reteniendo. Recuerda otra vez cuál es la encomienda: retén. No es que te la invente, no es que la cree, no es que la descubra, es que ya la tienes. Retén, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. No solamente que la retenga, es que si oye a alguien que está predicando una mala doctrina, tiene la necesidad de refutarlo. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo que estaba pasando con Pedro, que cuando tú dejas eso correr, tú vas a desviar a mucha gente, y cuando tú vienes a ver, tú llevas gente al infierno creyendo que estaba en el camino. Esto es serio, extremadamente serio. Yo le recordaba esta mañana al grupo que estuvo aquí, que decía uno de los puritanos que es una cosa terrible irse al infierno desde los bancos de una iglesia, pero que es una cosa horrenda irse desde los púlpitos al infierno. Y eso es lo que ocurre cuando no predico la sana doctrina desde el púlpito. Retén la norma de las sanas palabras. En el original eso está en el presente imperativo, lo que implica que yo no voy a hacer eso una vez, sino continuamente. Es una acción continua. Y nuestra lucha es intensa porque hay corrientes continuamente tratando de desviarme, y por eso es que hay un imperativo aquí. El enemigo no va a mermar, él no va a mermar nunca de atacarnos, de cambiar eso.
Él no va a mermar ni en intensidad ni en frecuencia. Él solo está esperando que yo baje la barrera para él regresar con la misma estrategia del jardín del Edén y con la misma estrategia de cuando él se acercó a Cristo en el desierto. Aquí está Pablo refiriéndose a las enseñanzas que Timoteo ha oído de parte de él y que él debe retener. Pero nosotros estamos bajo presión. Nosotros estamos bajo presión de continuamente considerar aquello que es innovador, aquello que llama la atención, aquello que está de moda, aquello que el mundo aplaude, aquello que le da éxito a una iglesia. La tentación es esa, acceder a la presión de aquello que yo veo, aquello que a otros le ha dado resultado, aquello que ha producido crecimiento en una iglesia cuando la mía no está creciendo. Pero yo tengo que recordar que lo nuevo no es necesariamente lo mejor y lo viejo no expira obligatoriamente. En cuanto a nuestra fe se refiere, lo nuevo de hoy frecuentemente es la herejía de ayer. En cuanto a nuestra fe, frecuentemente lo nuevo de hoy es la herejía de ayer. No hay nada nuevo debajo del sol. Cambia el papel de regalo, pero el regalo es el mismo adentro. La mentira de Satanás. Retén la norma, las sanas palabras. La palabra traducida como norma ahí, otros la traducen como estándar. Timoteo, este es el estándar. En el lenguaje original la palabra es upotuposis, del verbo upotupo, que tiene que ver con un dibujo, como el pintor que hace un dibujo, como la prueba inicial, y luego él sigue ese patrón, que él hizo como un sketch, dirían en inglés, y luego él sigue ese patrón a la hora de llevar a cabo su obra final. Ese patrón es el Evangelio, ese es el estándar, esa es la norma. Entonces la revelación de Dios es el plano, es como el plano que un arquitecto hace y luego se lo entrega al ingeniero y le dice al ingeniero, mira, tú ves el plano, ahí van las columnas, ahí van las vigas, aquí va una pared y así sucesivamente. Bueno, el Evangelio es el plano que a nosotros se nos ha entregado para nosotros entonces construir la iglesia. Ese plano inicial es la palabra de Dios, que es llamado aquí sanas palabras. En el original, interesante que esa expresión de sanas palabras o el plano hace referencia como a una palabra que tiene que ver con higiene. Es como si las sanas palabras de la doctrina del Señor es lo que higieniza mi mente, es lo que limpia mi mente de las mentiras que el enemigo continuamente envía en mi dirección para distorsionar el concepto que yo tengo de la verdad. La sana doctrina es lo que tiene la capacidad de limpieza de la mente que es continuamente abordada por mentiras que el mundo también hace llegar a nosotros. De lo contrario, si esa higiene no se mantiene, pues tú sabes lo que va a ocurrir. Las corrientes sucias van a contaminar la buena palabra y ya entonces no podrás limpiar tu mente. Las sanas palabras de las que Pablo habla son las que pueden ayudarnos con esa higiene mental. Pablo le escribió a los Corintios y cuando le escribió le dice en su primera carta que él estaba pasando a ellos lo mismo que él había recibido. Capítulo 15. Le habla del Evangelio en el cual estáis firmes y conservar las enseñanzas, pero le dice que eso que le está pasando es lo mismo que él ha recibido. Tú y yo tenemos un compromiso de pasar a la próxima generación lo mismo que tú y yo hemos recibido en la palabra de Dios, y de ahí la necesidad, la obligatoriedad de retener las sanas palabras. Esa es nuestra obligación, ese es nuestro compromiso. Versículo 14. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. La Nueva Traducción Viviente dice, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Ahí está el original también, guarda. Ahora, Timoteo escuchó ya que tiene que retenerla.
En la primera parte de este versículo 14, él entendió también la misma cosa, es como algo sinónimo, guarda. Pero ahora Pablo le agrega, le da color a algo que Timoteo no había oído anteriormente, y es cómo la va a guardar. Y otra vez, eso es algo que a mí me preocupa. Continuamente escuchamos y leo que tenemos la necesidad de guardar la palabra, pero a mí se me olvida con frecuencia que yo no tengo la capacidad de hacer eso en mí mismo. Y por eso es que el versículo 14 me dice cómo yo tengo que hacerlo. Cuida o guarda mediante el Espíritu Santo. Eso no está ahí como una adición innecesaria, sino como algo mandatorio. Mediante el Espíritu Santo, lo que se te ha encomendado. Es un tesoro que se te ha dado, Timoteo. Tú no tienes la capacidad a través del esfuerzo humano de hacer eso. Grandes hombres de Dios que han sido destacados en el pasado, que hoy nosotros cuando oímos de ellos, leemos de ellos, si hemos oído algún mensaje que quizás se quedó grabado y que decimos, nada, se nos olvida que algunos de ellos, como Lloyd Jones, cuando iba subiendo a su púlpito, en cada peldaño decía, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. Y eso es una verdad que ha sido poco enseñada. Nosotros somos humanos, somos seres humanos muy cambiantes, poco confiables. Adán y Eva, nuestros mejores representantes, están ahí en el Edén, en un lugar perfecto. Adán con una mujer perfecta, hecha por Dios. Imagínate la perfección de dicha mujer. Eva con un hombre perfecto, nada de internet, nada de una sociedad corrompida, y Satanás aparece y tiene una sola conversación con ellos, le hace una sola pregunta y se lo lleva de encuentro. Dios sabe que nosotros no tenemos la capacidad de guardar ese tesoro, por tanto tienes que hacerlo mediante el Espíritu Santo. Dios sabe que Satanás es demasiado astuto para dejarme a mí el Evangelio, un tesoro tan extraordinario como ese, a mis propias fuerzas y esfuerzos. Eso no puede ser. El Espíritu Santo nos va a iluminar la mente para yo entender las verdades. Me va a advertir de los peligros que vienen en mi dirección. De hecho, el Espíritu Santo va a aplicar la verdad que yo leo a mi propia vida y me va a convencer, me va a higienizar la mente. Hermanos, si el Espíritu Santo no hace nada en esta conferencia, es como si no la hubiésemos tenido, porque la palabra de Dios ciertamente tiene poder, pero tiene poder cuando el Espíritu de Dios la toma y la aplica a la mente y al corazón humano. Y nosotros vemos eso en la misma palabra. No hay que ser carismático para eso, para creer eso. El Espíritu Santo nos va a dar las palabras para defender el Evangelio cuando sea necesario. Nos va a dar la gracia en el momento oportuno. Nos va a dar el discernimiento necesario. Por eso es que tenemos que guardar la palabra por medio del Espíritu. Escucha el testimonio de Charles Spurgeon. Yo creo que es un hombre que vale la pena escuchar, leerlo. La campana en el campanario podrá estar bien puesta, bien hecha y ser del mejor metal, pero no suena hasta que la hagan sonar. Y el predicador no tiene palabra de vida para los muertos en el pecado o de consuelo para los santos vivos, a menos que el Espíritu Divino le dé un empuje de gracia y la unja para hablar con poder. La campana puede estar ahí, pero alguien tiene que sonar. Y hay la necesidad de orar tanto por el predicador como por los oyentes. El Espíritu Santo juega un rol vital en mantener la salud de la doctrina que yo he escuchado. Cristo enseñó eso, Cristo mostró eso. Escucha lo que Juan dice en 12:49 acerca de Cristo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, eso es Cristo hablando. Yo no he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que yo he escuchado del Padre, eso es lo que yo he pasado. Bueno, nosotros tampoco podemos hablar de nuestra propia cuenta. El Padre, el Hijo nos han pasado una verdad y se me ha pedido que la guarde. Tú puedes ver eso en las palabras de Jesús, pero tú puedes ver eso en la vida de Jesús. Cuando Jesús predica su primer sermón en una sinagoga, él abrió un texto de la palabra del profeta Isaías y leyó qué cosa: el Espíritu de Dios está sobre mí,
¿Por qué tú dices eso? Porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Yo no estoy anunciando las buenas nuevas ni la unción del Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos revela que Cristo entró a este mundo por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando Cristo es bautizado en el Jordán, los cielos se abren, el Espíritu desciende y el Espíritu lo unge. Y Marcos 1 nos dice que el mismo Espíritu lo empujó al desierto. Cristo sale de allí, luego va a esta sinagoga de la que le hablé y predica su primer mensaje, y allí habla precisamente de que el Espíritu de Dios lo ha ungido. En un momento dado, los fariseos, los escribas, lo estaban acusando de que él expulsaba a los demonios por el poder de Beelzebú. Y él dice: no, yo no expulso los demonios por el poder de Beelzebú, yo expulso los demonios por el poder del Espíritu. En otras palabras, Cristo en sí mismo tenía todos los atributos de la divinidad, pero como Él vino a representarnos a nosotros primariamente como hombre, teniendo todos los atributos de la segunda persona de la Trinidad, Él hace toda su obra por medio de la unción del Espíritu de Dios. De hecho, Hebreos 9:14 nos dice que Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios por el Espíritu eterno. Ahí en la cruz, el Espíritu eterno de Dios es quien lo está sosteniendo para él ofrecerse a Dios como sacrificio vivo. Tú puedes ver que Cristo entra por la acción del Espíritu Santo y sale por la acción del Espíritu Santo, y luego 3 días después él es resucitado, y la palabra nos dice que él fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Y nosotros nos vamos a atrever a hacer el ministerio o guardar la sana doctrina sin descansar, sin confiar en el poder del Espíritu. Escucha otra vez cómo Pablo instruye a Timoteo en el versículo 14: guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Pablo le está hablando de algo que se le ha entregado, que es un tesoro. Timoteo probablemente entendió mejor que nosotros, porque esto se le dio en un contexto cultural que nosotros no tenemos. En la antigüedad no había bancos, de manera que no había lugares donde tú podías guardar cosas de valor y dinero. Y de vez en cuando alguien tenía algo de valor, pudiera ser dinero, pudiera ser un documento incluso, y encontrar a alguien que pudiera tener cierta posición y ciertas condiciones y pedirle que guardara eso por él. Esa es la idea en este texto. En ocasiones nosotros, mi esposa y yo, tenemos una caja fuerte donde guardamos los pasaportes y documentos de cierta importancia. En ocasiones personas de mi familia me han entregado documentos y cosas así, en ocasiones hasta dinero, y me han pedido que si yo lo pudiera guardar en esa caja fuerte. Entonces, esta palabra aquí traducida como esto que se te ha encomendado, Timoteo, hace referencia a un depósito que necesita ser cuidado, como esto que estamos hablando del primer siglo. ¿Y qué es lo que Timoteo ha recibido? Las enseñanzas del Evangelio. Y Pablo le está insistiendo a Timoteo, en nombre de Dios, que él tiene que conservar el mensaje tal cual él lo ha recibido, pero que él necesita contar con la participación del Espíritu de Dios. 3 veces en el Nuevo Testamento estas palabras aparecen juntas: guardar y encomendado, guardar y encomendado, en conexión una con la otra. 2 veces de esas 3 aparecen en el texto que yo leí, una en el versículo 12, otra en el versículo 14. La tercera vez que aparecen guarda y encomendado juntos aparecen en la primera carta de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Guarda lo que se te ha entregado. Hermanos, del día que tú creíste, Dios también te entregó una verdad. Si eres predicador, el día que fuiste ordenado, Dios te estaba entregando una enorme responsabilidad. No es solamente predicar el Evangelio, es que tienes que vivir el Evangelio, y para vivir el Evangelio también tienes que guardar el Evangelio, y que tú tienes que modelar esa gran verdad. Eso es una prioridad del ministerio pastoral, y eso se volvió casi, en el buen sentido, estoy tratando de usarlo, como una obsesión en la vida de Pablo. Guarda, retén
pasa lo mismo, estoy pasando lo mismo que yo he recibido. Timoteo necesita ser fiel a esto que se te ha entregado, necesita ser fiel a tu llamado. Eso es algo que tú y yo tenemos que recordar. Como oveja o como pastor de oveja, tú y yo hemos recibido un llamado y se nos ha llamado, entonces, valga la redundancia, a tener una vida que sea digna de nuestro llamado. Por eso es que Pablo le dice a Pedro, Pablo, es que no, Pedro, no estás viviendo conforme al Evangelio. Tu vida ahora misma no es digna del Evangelio. Y Pablo le dice a los efesios cuando le escribe que debemos vivir conforme a una vida, digna de nuestro llamado. La palabra ahí traducido como digno o digna se usaba en la antigüedad para referirse a una balanza que estaba perfectamente en equilibrio, de tal manera que el peso que estaba aquí es el mismo peso que estaba de este lado. Si 50 libras de peso estaban aquí, 50 estaban aquí. Es la palabra acción. Y de esa misma manera, entonces, ¿qué es lo que Pablo me está diciendo? Que yo tengo un llamado, ese llamado tiene un peso, pero ¿sabes qué? Mi vida tiene que tener un peso de manera que esté como en balance con el llamado que he recibido, como oveja y como pastor. Y en el caso de Timoteo, en el caso de los que predicamos, nosotros tenemos algo de extremo peso, que es la palabra de Dios, que tiene que ser guardada y reflejada y vivida de una manera digna del Evangelio. Entonces Pablo comienza a hablarle a Timoteo, luego un poco más adelante en el mismo texto, de algunas cosas prácticas que de alguna manera están relacionadas a esto de guardar y de retener, porque a veces algunas de estas cosas prácticas que ocurren puede ser que nos influencien para que nos desviemos. Si escucha como Pablo le dice en el versículo 15, ya sabes esto, ¿ok? Que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Algunos de ustedes que tienen hijos pequeños y quieren un par de nombres bonitos, ahí hay dos, Figelo y Hermógenes. Para Asia, como está aquí representada, no es el continente asiático, es el área de Turquía, Asia Menor. Timoteo se supone, la capital de esa región era Éfeso, y se supone que ahí que está Timoteo. Y él dice, ya sabes esto. En otras palabras, parece que él estaba enterado. Pero ¿por qué Pablo está diciendo que Figelo y Hermógenes le han dado la espalda? Porque cuando tú estás trabajando y estás predicando la verdad, hay gente en la que tú confías, hay gente en la que está apoyando, y de repente ellos se van y tú te decepcionas, tú te desilusionas, tú te debilitas. Timoteo, tú como joven, tu fe pudiera flaquear. Me han vuelto la espalda. ¿Y tú sabes cuándo, Timoteo? En mis últimas horas, cuando ya yo estoy a punto de ser derramado como una ofrenda de libación. Timoteo, esto no es fácil. No solamente la vida cristiana y el pastorado no es fácil, pero es todavía más difícil cuando en tus momentos peores aquellos que han creído lo que tú has creído te abandonan y dejan de creer. Menciono esto porque ese abandono de sus colaboradores en el contexto de que Pablo le está hablando a Timoteo, le refuerza a Timoteo la idea, a pesar de eso, guarda lo que has recibido. No te avergüences de mis cadenas, de mis prisiones. No te avergüences del Señor Jesucristo. No haga como esta gente ha hecho. De Figelo y Hermógenes, eso es lo único que nosotros sabemos. Como líderes de la iglesia, quizás de los más conocidos. Y Pablo le está hablando de ellos dos. Pablo estaba preocupado en una hora difícil de que estos líderes le habían abandonado. Demas en 4 días le dice, también me abandonó y se fue al mundo. El resto me ha dejado solo. El resto me ha dejado solo. No tenía a nadie. Se parece al Señor Jesucristo, que los 11 le abandonaron. Mientras tanto, los falsos maestros seguían proliferando. Pablo está en la cárcel, ellos están sueltos. Pablo estaba predicando afuera de la cárcel la buena doctrina. Estos falsos maestros ahora son los que están predicando, mientras él está anticipando su muerte. Hermano, nosotros tenemos una responsabilidad de terminar bien. Nosotros tenemos que terminar bien creyendo la sana doctrina, pero tenemos que terminar bien
viviendo la sana doctrina. Yo le decía al grupo que estaba aquí esta mañana que varias personas han hecho estudios, y uno de ellos fue Howard Hendricks, que estuvo en el seminario de Dallas por muchos años. Estudió 246 personas que estaban en el ministerio, y él notó que en un periodo y que habían caído, en un periodo de 2 años, 246 personas caídas en un periodo de 2 años. Si tú haces las matemáticas, lo divide entre 104 semanas, eso es más de 2 personas por semana. Y él hace una serie de observaciones, pero en este tipo de observaciones se ha notado muchas veces que de cada 10 personas que comienzan bien, 2 terminan bien. Eso es pesado. Un pastor bautista le dice a su yerno, cuando tenía 20 años de edad, le habló de esos números, y su yerno no lo creyó. Y él iba camino al pastorado, y él tomó su Biblia, en la parte de atrás escribió 24 nombres de personas que él conocía, que estaban en el ministerio, que estaban caminando bien. 24. Cuando él llegó a la edad de 50 años, quedaban 3 caminando bien. 1 de 8 se aproxima a esos números. Y estos tiempos difíciles prueban nuestra fe, prueban nuestra fidelidad. Ahí es donde verdaderamente tú demuestras que crees lo que has creído. Recuerda lo que Juan dice, que algunos salieron de nosotros pero no eran de nosotros, y la razón por la que salieron de nosotros era para poner en evidencia que nunca fueron de nosotros. En otras palabras, hablaron pero no vivieron. Judas se comportó como uno de ellos, hasta el punto que en la cena final cada uno de ellos dijo: Señor, seré yo maestro, seré yo maestro, seré yo. O sea, yo y Judas lucimos igual. Judas comprometió lo que supuestamente había llegado a creer. Nada prueba tu integridad y tu lealtad como el vernos en peligro. La iglesia se dice que quizás entra en un periodo de persecución, ahí donde se van a separar los mansos de los cimarrones, como dicen en inglés, de los hombres de los muchachos, the men from the boys. Es donde esos momentos nosotros somos más dados a mentir y torcer la verdad, a diluir la verdad, a desmentir la verdad, a negar a Cristo, a abandonar. No, pastor, yo no soy capaz de eso. Pedro dijo: aunque todo esto te negaran, yo nunca te negaré. Pedro, oye, esta noche, no dentro de 3 años, esta noche, no cuando yo me vaya, esta noche, Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cada vez que yo pienso en eso, yo sé que yo soy capaz de eso, porque Pedro pudo ser capaz de eso, pero yo no puedo creer que Pedro, el hombre que confiesa a Cristo como el Hijo del Dios viviente, y que Cristo le dice: Pedro, tú eres un afortunado, un bienaventurado, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow, Pedro! Tiempo después: tú no eres amigo nuestro. No, yo no lo conozco. O sea, tú no conoces al Hijo del Dios viviente. No, yo no lo conozco. Como que alguien le hubiese preguntado: Pedro, pero tú no caminaste sobre las aguas con él. Creo que se hubiese atrevido a decir: no, yo no lo conozco, yo no. Entonces Pablo ahora le dice a Timoteo, y lo compara a Figelo y a Hermógenes. Estoy guardando mi tiempo. Lo compara en cierta medida con otro personaje. Conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforo. Ahí está otro nombre bonito. Porque muchas veces me dio refrigerio, y no se avergonzó de mis cadenas. Tuve otra vez mis cadenas. No te avergüences, yo estoy en cadena por causa del Evangelio. Este hombre se corrió el mismo riesgo. No se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Onesíforo no abandonó a Pablo, pero no abandonó a Pablo en la época, en la hora difícil, sabiendo que Pablo estaba en la cárcel, no por criminal, sino por predicador de la verdad. Y no solamente eso, sino que él se mantuvo fiel hasta el punto que Pablo dice: muchas veces me dio refrigerio. Algunos toman eso de manera literal, como que Onesíforo lo visitó y le llevó comida, agua y cosas de ese tipo. Otros lo tomamos como que Onesíforo era un refrigerio para el alma de Pablo. Él refrescó mi alma.
cuando vino a la cárcel. ¿Y cómo lo hizo? Porque yo me di cuenta que él no se avergonzó de mis cadenas. Él sabía que yo estaba aquí, la razón por la que yo estaba aquí. Él se arriesgó la vida. ¿Sabes qué? Cuando tú entrabas a la cárcel a visitar a alguien que había sido hecho prisionero por el sistema, tú eras considerado sospechoso, porque tú eras amigo de él y viene a visitarlo. Por eso a la gente no le gustaba ir a la cárcel. Y no solamente visitó la cárcel, sino que Pablo dice que cuando él llegó a Roma me buscó con afán. O sea, Pablo no aparecía. Quizá él fue y le preguntó a alguien: ¿dónde está Pablo? No sé. ¿Dónde está Pablo? No sé. Fue a una cárcel. Pablo está aquí. No, no está aquí. La próxima cárcel. Me buscó con afán. No es como que él llegó a Roma, preguntó por Pablo un par de veces para luego decir: bueno, yo lo busqué y entonces no lo encontré, ¿qué voy a hacer? No, él me buscó con afán y me encontró. Y Pablo dice que Dios le conceda misericordia. Él le prestó servicio a la iglesia de Éfeso. Y le dice: Timoteo, tú lo sabes, porque tú estás en Éfeso, ahí donde está pastoreando. El Señor le conceda gran misericordia. Necesita conservar, ¿se oye? Okay. Necesita conservar la sana doctrina. Ahora, un paréntesis, me voy a desviar por un minuto o dos. Muchas veces, para traer a colación algo que Sujel me mencionaba esta tarde, que ciertamente es así, muchas veces hablamos de sana doctrina, pero muchas veces no sabemos lo que sana doctrina es. Y entonces decimos que fulano está en una iglesia de sana doctrina, pero ¿cuál es esa sana doctrina? Y no estamos aquí con mucho tiempo para dar detalles de cómo eso debe lucir, pero debe haber como un mínimo para definir la sana doctrina. Y nosotros entendemos que ese mínimo debiera ser que esa iglesia o nosotros estamos creyendo por lo menos en sola escritura para comenzar. La palabra de Dios es inerrante, infalible, autoritativa. No es que la Biblia contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios, que es suficiente. La persona debe creer que la salvación es por gracia, no por obras, no un Cristo más, es por gracia, sin ninguna colaboración de parte del pecador. La salvación es del Señor, de principio a fin. Y no solamente es por gracia, pero es a través de la fe, que solamente yo puedo encontrar salvación en Cristo Jesús cuando deposito mi confianza en Él como Señor y Salvador, que no hay ningún otro nombre dado a los hombres a través del cual tú y yo podamos ser salvos. Que no es como algunos piensan hoy, que hay revelación en otras religiones y que por tanto, como Cristo ya fue a la cruz, en cierta manera Él logró la redención de la humanidad, y que como Cristo ya hizo la obra de redención, ahora Dios puede usar a otros intermediarios en otras religiones para traer salvación al hombre. No, eso es mentira, no es sana doctrina. Pero hay gente académica en el mundo evangélico defendiendo eso, que son inclusivistas. ¿Por qué? Porque incluyen a estos otros intermediarios. Ellos defienden la obra redentora de Cristo, como Pinnock defiende la obra redentora de Cristo, pero dice que esa obra redentora es la que capacita a otros intermediarios para que tú y yo podamos, no, para que otros, perdón, en otras religiones puedan entrar al reino de los cielos a través de otros nombres. Sola escritura, sola gracia, sola fide, solo Cristo. La obra redentora. Él fue el que pagó el pecado, fue en sustitución mía, un sacrificio penal, porque pagó la pena, la deuda que estaba pendiente. Y que la salvación es para la gloria de Dios. Ahora escúcheme, no solamente la salvación que es para la gloria de Dios. Tú y yo no tenemos otra razón de nuestra existencia que no sea la gloria de Dios. Tú respiras para la gloria de Dios. El universo proclama la gloria de Dios. La cruz proclama la gloria de Dios. Ya sea que tú comas o bebas o cualquier otra cosa incluye cualquier otra cosa. Tú te casas para la gloria de Dios, se supone. Tú estudias para la gloria de Dios. Tú ejerces tu profesión para la gloria de Dios. Tú predicas para la gloria de Dios. Si eso no está ocurriendo, eso no es sana doctrina. Eso es un agua contaminada. Eso es una cisterna que no retiene agua. Entonces, un mínimo de una doctrina sana es una doctrina que tiene claro la suficiencia, la autoridad de las Escrituras, la infalibilidad de las Escrituras.
que tiene clara la salvación por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús solamente, y una salvación para la gloria de Dios solamente, y cualquier otra cosa que tú hagas en tu vida. Yo creo que es un buen momento para recordar ante nosotros cerrar que el ministerio tiene un costo y que el costo es alto, que Cristo nos recordó el costo del ministerio. Pero tiene un costo porque a mí se me ha entregado un tesoro que también tiene un precio. Tengo que recordar lo que le costó a Dios escribir la historia del Evangelio. Si el precio a pagar por vivir y defender el Evangelio fuera de escaso valor, eso debiera alertarnos de que probablemente aquello que yo estoy abrazando tiene poca relevancia, pues tiene poco valor, pero no es así. Una buena ilustración es, tú sabes que un diamante mientras más raro, más caro, ¿cierto? Bueno, el Evangelio no solamente es raro, es exclusivo, no hay genéricos. O sea que los productos genéricos son más baratos, por eso es que te venden otros evangelios más baratos. Esos son genéricos. Este es exclusivo y ese evangelio es caro. La gente ha pagado sangre por él. El primero que pagó sangre por él fue Cristo Jesús. Él es el evangelio. Lo que le da el verdadero valor al evangelio es que la doctrina que nosotros proclamamos requirió que Dios moviera el cielo y la tierra para escribirlo, para escribir el evangelio. Que Dios enviara a su Hijo, a su unigénito, para comunicarlo. Que Dios exhibiera en una cruz a su Hijo para demostrarlo. Y que Dios lo levantara de entre los muertos para garantizarlo. Eso es lo que le da el valor al evangelio. Lo que le tomó a Dios escribirlo, proclamarlo, exhibirlo y luego garantizarlo. Tú y yo tenemos que salir de este lugar después de este fin de semana con mucho más convicción de ir y proclamar una verdad que tiene el valor de tu vida. Se ha unido tanto a tu vida, tú la has unido a tu vida hasta el punto que, al igual que el apóstol Pablo, tú puedes decir que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y si tienes que pagar con tu propia vida por defender el evangelio, por no callar el evangelio, tú estás dispuesto a hacerlo. Tú tienes que hacer cada esfuerzo, tomar cada respiración, transpirar cada gota de sudor para transmitir a la próxima generación lo mismo que tú y yo hemos recibido, sabiendo que en Cristo nosotros tenemos sus promesas y en el evangelio tenemos su poder. Por eso tú tienes que salir y ir y hacer discípulos de todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y escucha ahora, y enseñarle a obedecer todo lo que yo os he enseñado. Esas son las sanas palabras, la sana doctrina, la buena enseñanza. Tienes una encomienda, no es simplemente hombres que hagan profesiones de fe, es hombres que puedan luego vivir por el poder del Espíritu que mora en ellos, vivir todas y cada una de las enseñanzas que yo les pasé a ustedes, porque eso es lo que tú tienes que enseñarle a aquellos que van a ser discípulos. Y ahora tú puedes ver cuán alta y cuán grande es la encomienda y que vale la pena pagar el precio necesario, como Pablo mostró, para llevar a cabo la encomienda. Retén la norma, el estándar, guarda lo que se te ha encomendado por medio del poder del Espíritu de Dios. Padre, gracias. Gracias porque siendo nosotros lo que somos, tú te has atrevido a poner el evangelio en vasos de barro. Ayúdanos a recordar eso, Dios. Eso es lo que somos, vasos de barro. Que por medio del poder del Espíritu de Dios que mora en dichos barros, nosotros tenemos la oportunidad preciosa de honrarte, proclamando la sana doctrina del evangelio de Cristo Jesús. Ayúdanos a no deshonrarte, ayúdanos a no desviarnos, ayúdanos a no comprometerlo, a no diluirlo.
Ayúdanos a no ceder a las presiones de las congregaciones que quieren cada vez más un evangelio más barato, más económico, más conveniente, de menos esfuerzo. Recuérdanos que nuestro compromiso es contigo y no con los hombres. Ayúdanos a unirnos a tu evangelio, a tu doctrina, de una manera que si tengo que dar la vida, estaré gozoso de hacerlo. En tu nombre, Jesús.